Hola, estimadísimos alumnos. Foco de Hammer. En el momento de un DHS, el contenido del conflicto determina la localización del foco de Hammer en el cerebro y la localización del cáncer o enfermedad equivalente al cáncer en el órgano. El contenido del conflicto se determina en el momento que el choque de conflicto ocurre, en el momento preciso del incidente. Nuestro subconsciente asocia un cierto tema de conflicto biológico tal como territorio, hambre o pánico a la muerte con el evento. Luego entonces, es nuestro sentimiento subjetivo detrás del conflicto, el que determina qué parte del cerebro recibirá el choque de conflicto y consecuentemente qué órgano o tejido se afectará. Consecuencias de los conflictos. Lo que una persona puede experimentar como un conflicto de separación puede ser experimentado de manera muy distinta por otra persona. Incluso para una tercera persona el evento puede ser totalmente irrelevante. Más aún, un solo DHS puede impactar más de una área cerebral, dando como resultado múltiples manifestaciones de enfermedad con lesiones correspondientes. En las partes del cerebro metastasis. Ejemplo, si un hombre pierde su negocio de manera inesperada y el banco toma todos sus bienes, puede desarrollar angina de pecho como resultado de un conflicto de pérdida de territorio, cáncer de hígado como resultado de un conflicto de morirse de hambre, y cáncer de hueso como resultado de un conflicto de autodevaluación, todo al mismo tiempo. Los conflictos biológicos son muy diferentes de los problemas psicológicos o de las situaciones de estrés de cada día. Los problemas psicológicos para los cuales tenemos tiempo de prepararnos, aun si es solo por unos segundos, no dejan marca en el cerebro y consecuentemente no causan enfermedad. Desde luego, un cierto problema psicológico puede predisponer a una persona a ser más susceptible a un tipo particular de choque de conflicto. En base a esto contemplamos la enfermedad como un conjunto de reacciones defensivas, biológicamente adecuadas que surgen como una lucha contra la acción de las toxinas, tanto internas como externas. Toxinas endógenas. En el organismo humano ingresan ciertas sustancias necesarias, como alimentos, aire, agua. Tras una serie de reacciones químicas y físicas, las sustancias que no son útiles son eliminadas mediante los mecanismos de eliminación del cuerpo, siempre y cuando el potencial de membrana celular esté en perfecto estado. A menudo, las sustancias que entran en el organismo resultan tóxicas, toxinas exógenas. Del mismo modo, si los productos de desecho no se eliminan correctamente, se convierten en toxinas endógenas, formadas en el interior del organismo. Sistema de la gran defensa. Si no ingresan sustancias nocivas y los productos resultantes del metabolismo se eliminan adecuadamente, entonces se mantiene la salud. Sin embargo, constantemente nos vemos bombardeados por toxinas exógenas, como son los productos provenientes de la contaminación ambiental, sustancias añadidas a la alimentación, colorantes, conservantes, potenciadores del sabor o color, uso de pesticidas, etc. Todo esto no solo aumenta la carga tóxica de nuestro organismo, sino que genera reacciones por parte de nuestro sistema defensivo, a lo que denominó el médico alemán Hans-Heinrich Rechenauer, el sistema de la gran defensa. El sistema de la gran defensa hace referencia a una serie de órganos y funciones que actúan unidos en la lucha contra la acción de las toxinas, buscando el retorno al estado de equilibrio que supondría la salud. Entre los componentes de este sistema se encuentra un conjunto de células con diversas funciones, como lo son los anticuerpos, procesos de inflamación y resorción, mecanismos de vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar, reacciones enzimáticas, acción detoxidante del hígado capaz de neutralizar ciertas sustancias tóxicas, etc. Todo este conjunto de reacciones defensivas funcionan al unísono para luchar contra los agentes tóxicos endógenos y exógenos. Cuando el organismo no puede desintoxicar ni eliminar la totalidad de las sustancias tóxicas, se produce una acumulación de estas. Es entonces cuando se pone en marcha el sistema de la gran defensa para tratar de recuperar el equilibrio, apareciendo una serie de síntomas, que aunque solemos llamar síntomas de enfermedad,
Son más bien formas de defensa del organismo para equilibrarse y deshacerse de estas toxinas. Las fases de la enfermedad. Primero, fase sensorial o mental. En esta primera fase, el individuo no presenta anomalías orgánicas, ya que el desarreglo es solamente mental o emocional, por lo que su detección se hace muy difícil, dado que las alteraciones psíquicas generalmente carecen de importancia para el médico, pensando que son sus nervios alterados por el estrés y no son tan molestas para el paciente. Por ejemplo, conflictos psicológicos, sobreestrés, miedos, insomnios, angustias, ansiedad, fobias, depresiones, inseguridades, falta de autoestima, etc. Aquí el sistema inmunológico se va debilitando poco a poco. Segundo, fase funcional. En esta segunda fase, el individuo registra molestias y síntomas que revelan algún desajuste en la función orgánica. Sin embargo, al efectuarse exámenes y análisis minuciosos, no se detecta ninguna afección medible. Los exámenes de laboratorio resultan negativos. Esta fase a la vez se subdivide en tres subfases. Primero, fase de eliminación toxínica. No puede considerarse una enfermedad en sí. Equivale al esfuerzo del organismo para eliminar más intensamente las toxinas acumuladas. Por ejemplo, el cuerpo se vale de una diarrea producida para eliminar sustancias tóxicas que han podido ingresar mediante una alimentación inadecuada. Si en esta fase utilizamos una terapia de tipo supresivo que elimine la diarrea, por ejemplo, acabaríamos con el síntoma, pero continuaría la acumulación toxínica en el interior del organismo. Segundo, fase de reacción inflamatoria. Si el organismo no puede eliminar por sus propias vías las toxinas, se intensifican las reacciones defensivas, apareciendo reacciones inflamatorias de combustión de toxinas. De nuevo, si eliminamos esta fase mediante métodos de supresión de la inflamación, estaríamos contra el proceso fisiológico defensivo. Tercero, fase de deposición. Si las dos fases anteriores resultan insuficientes, aparece la fase de formación de depósitos de toxinas, en un intento defensivo de que no se distribuyan por el resto del cuerpo afectando a cualquier otro órgano. Así se originan ateromas, adiposidades, miogelosis, depósitos de ácido úrico, colesterol, triglicéridos, etc. Fases humorales. Estas tres fases se denominan fases humorales y presuponen un diagnóstico favorable. No existen lesiones celulares, de modo que el trastorno es solo funcional. Las tres fases siguientes reciben el nombre de fases celulares. Se producen cuando las homotoxinas no han podido eliminarse mediante las fases anteriores, y el líquido extracelular, el líquido situado en el espacio entre las células que baña, protege y nutre a cada una de nuestras células, se llena de homotoxinas hasta un punto en que aumenta la presión osmótica de este medio y las homotoxinas penetran en la célula, comenzando las manifestaciones celulares de la enfermedad. Tercero, fase lesional. En esta tercera fase se altera el potencial de membrana y por consiguiente el pH. Aquí el individuo presenta desórdenes orgánicos debido a alteraciones lesionales en órganos del cuerpo. Los cambios son palpables y los exámenes de laboratorio resultan positivos. Cuarto, fase de impregnación. Supone el paso de las homotoxinas al interior de las células. Comienza a alterarse el funcionamiento y metabolismo celular, dando origen a fases realmente tóxicas. Quinto, fase de degeneración. Dentro de las células, las homotoxinas realizan una reacción de tipo degenerativo. 6. Neoplasia. Una situación degenerativa mantenida da lugar a neoformaciones con crecimiento y comportamiento celular aberrante, como en el cáncer. El cuadro sintomático del paciente se produce en función del lugar de menor resistencia. Veamos un ejemplo de desarrollo de enfermedad. La histamina es una sustancia que se encuentra en todo el organismo
y es necesaria para realizar determinadas funciones vitales, como la defensa inmunológica. Ante la presencia continuada de un antígeno, la secreción de histamina se puede ver aumentada, convirtiéndose así en una homotoxina más. En este punto, las funciones excretoras entrarán en funcionamiento para eliminarla por la vía más habitual, que es la urinaria. Si la secreción es tan grande que esto no es suficiente, el organismo intentará eliminarla por otras vías, como puede ser la excreción cutánea a través de la piel. Así aparecerá en el punto de eliminación una irritación o edema. La supresión, ¿qué significa? Si suprimiéramos este síntoma mediante algún fármaco supresivo, el contenido excesivo de histamina seguiría existiendo, pero al suprimir la vía cutánea de excreción, el contenido histamínico emigrará hacia otras zonas u órganos. Si se desplaza hacia el hemodermo, puede producir arritmias cardíacas. Si va hacia el endodermo, podrá provocar en los pulmones una crisis asmática. Si se orienta hacia el aparato digestivo, una úlcera gastroduodenal. La causa siempre será la misma, un exceso de histamina, pero la gravedad de la enfermedad será mayor o si suprimimos la acción de la homotoxina en vez de canalizarla adecuadamente favoreciendo su expulsión. Otro ejemplo, si el virus de la gripa, considerado una homotoxina, penetra en nuestro organismo, entra directamente en la célula de manera que tenemos una fase de impregnación inmediata, para defenderse el organismo reacciona con una bronquitis o rinitis, fase de reacción, la cual se acompaña de hipersecreción bronquial, esputos, estornudos y en general fases de excreción. Si estimulamos el sistema de la gran defensa en los puntos implicados en este proceso, favoreceremos la propia acción del organismo y la eliminación de la enfermedad. Algunas de estas medidas adoptadas por el cuerpo son la fiebre, los dolores, los mareos, la pus, los vómitos, las diarreas, las hinchazones, en fin, todos los síntomas con los cuales se describe una enfermedad. Cabe destacar que para un mismo diagnóstico clínico, es decir, para una misma enfermedad, dos individuos pueden presentar diferentes síndromes subjetivos, por lo tanto, sus cuadros pueden diferir bastante entre sí, a pesar de estar afectados por el mismo mal. Esta es la razón por la cual el biomagnetismo está en común acuerdo con la homeopatía, al no considerar enfermedades sino enfermos. Es obvio que estamos hablando del sistema inmunológico afectado, que revela su debilidad a través de señales subjetivas, que a veces ni el propio individuo es capaz de reconocer, y con un estímulo certero podemos volver a su estado normal de vigilancia. Por eso es absolutamente falso sostener que todo contagio proliferará irremediablemente, ya que hay individuos que no contraen un contagio aunque estén constantemente expuestos a él. Sin embargo, otros tan solo con un íntimo contacto se contagian inmediatamente. Durante siglos ha sido el enigma de los inmunólogos, buscar el por qué algunas personas son más resistentes que otras y por qué a veces pierden esta inmunidad sin explicación aparente alguna. Ok, estimadísimos alumnos, nos vemos en el próximo módulo. Espero que les haya gustado este. Nos vemos y hasta luego.